Trabajar en el espacio, orbitando a una velocidad de 27.000 kilómetros por hora y mirando cómo la Tierra se mueve bajo tus pies, se ha convertido en algo habitual para los astronautas actuales. En apenas medio siglo, las agencias espaciales mundiales han conseguido hacer del espacio un lugar de trabajo permanente. La Agencia Espacial Europea, o ESA, es en la actualidad una de las más completas y eficaces del mundo. Pero, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Hace miles de años mirábamos al cielo como algo inexplicable y desconcertante. Siempre despertó nuestro interés y nos inquietaba desconocer su verdadera naturaleza. Comenzamos a estudiarlo con la ayuda de grandes telescopios, pero sentíamos el reto de llegar a él. A lo largo de nuestra historia, nuestro afán de exploración y conocimiento nos ha ido llevando a casi todos los rincones de la Tierra, pero llegar al espacio era algo distinto. Necesitaríamos una potente máquina capaz de traspasar la atmósfera y preparada para transportar a los futuros viajeros. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo dar el difícil salto hacia la conquista de algo tan lejano y desconocido como el espacio exterior? Have some fun up there. 6. Go for main engine start. 2, 1. Booster ignition and lift off. Los viajes espaciales comenzaron a tener un lugar en nuestra imaginación mucho antes de disponer de la tecnología necesaria para acometerlos. Ya en 1929, el cineasta Fritz Lang se adelantó a su tiempo al reflejar un viaje tripulado a la Luna en su película La mujer en la Luna. Lang mostró al público el despegue de un vehículo espacial que ascendía propulsado por un potente motor camino a la Luna. El realismo fue hasta cierto punto visionario, ya que se podía ver hasta un cohete de 2 fases propulsado por combustible líquido. Imágenes desde la nave espacial viajando alrededor de la Luna. Incluso pasos en la superficie lunar dados por un curioso y original astronauta. En los comienzos de la exploración espacial no fue nada fácil construir cohetes fiables. Muchas técnicas tuvieron que desarrollarse desde cero, para con el paso de los años fabricar cohetes como el lanzador europeo Ariane 5, que tengo a mis espaldas. La conquista del espacio necesitó de innumerables avances técnicos, pero el primero que debía solucionarse era diseñar un propulsor tan potente como para vencer la gravedad terrestre. Robert Goddard empezó a diseñar y construir sus primeros cohetes a principios del siglo XX. Los comienzos de este ingeniero norteamericano no fueron fáciles, ya que además de otros problemas, fue la primera persona en usar combustible líquido, un elemento muy inflamable y de difícil manipulación. Para conseguir que un cohete volase a gran altitud, Goddard creó las bases de una nueva tecnología, desarrollando los mecanismos que impulsan, estabilizan y guían los cohetes modernos. Finalmente, sus cohetes conseguirían ascender hasta una altitud de 2.500 metros y viajar a una velocidad de 800 kilómetros por hora. Un ferviente seguidor de sus avances dijo de él en 1963: «Sus cohetes pueden haber sido algo toscos, pero abrieron el camino al desarrollo de nuestros vehículos espaciales más modernos». Este seguidor sumamente interesado en el trabajo de Goddard se llamaba Wernher von Braun, el creador del cohete que llevaría al hombre a la Luna.
La vocación por el espacio de von Braun empezó desde joven. Se interesó por los viajes espaciales y es lo que le hizo introducirse en las primeras asociaciones de amigos de los cohetes que estaban surgiendo en Alemania en los años 30. Empezó allí de forma amateur totalmente, desarrollando pequeños cohetes, hasta que el ejército se interesó por esos avances, viendo que podían tener utilidad para desarrollar nuevas armas en el contexto de la potenciación armamentística que estaba teniendo lugar en Alemania en aquellos años. De esta forma se llegó a establecer unas grandes instalaciones de investigación en Peenemünde, en la costa del Báltico, Alemania, y allí se desarrollaron las V2. A lo largo de varios años y con múltiples problemas de desarrollo, se desarrolló el primer cohete de la historia capaz de llevar una gran carga útil de 2 toneladas, capaz de enviarlo al lugar que se deseaba y que fue, por así decirlo, el precursor de los cohetes que hoy día van al espacio. Finalmente, el día 30 de abril, todos los técnicos que había alrededor de von Braun escucharon por la radio que Hitler había muerto. Las tropas de las SS que les custodiaban rápidamente huyeron, intentaron ocultarse, todo el mundo sabía que la guerra estaba a punto de terminar, y von Braun y su equipo decidieron aprovechar para salir al encuentro de los americanos. Enviaron a un emisario, que fue el hermano menor de von Braun, Magnus, a encontrarse con las tropas americanas. De esta forma, realizado el contacto con los americanos, el equipo se rindió a ellos y tras unos primeros contactos fueron evacuados a los Estados Unidos, donde iniciaron un programa para introducir en los Estados Unidos la tecnología de las V2, que con el tiempo daría lugar a todo el programa espacial americano. Von Braun se convertiría en el hombre capaz de hacer realidad el deseo de muchos visionarios de la era espacial. Con el apoyo financiero de Estados Unidos, Braun supo vencer todas las dificultades técnicas y conseguir al fin que los propulsores americanos tuvieran éxito. Pero a pesar de la calidad técnica de su equipo, von Braun no pudo evitar que los rusos fueran los primeros en llegar al espacio. Fue en octubre de 1957 cuando los soviéticos colocaron en órbita terrestre el primer satélite de la historia, el Sputnik. Había comenzado la carrera espacial. La Unión Soviética empezó muy bien. Tuvieron éxitos estupendos porque utilizaban unos cohetes muy potentes que tenían al principio. Eran capaces de poner en órbita 20 toneladas. Los americanos no podían hacer eso, pero luego tuvieron mala suerte. El director del programa espacial, el cerebro, que era Sergei Korolev, pues murió en una operación de apendicitis, una cosa inexplicable. Y entonces su programa quedó descabezado. Probaron el lanzador N1, que era una variante del Proton, una primera fase con 30 motores o 35 motores, que era dificilísimo de hacerla funcionar porque aquello se desequilibraba enseguida, explotó en la rampa de lanzamiento y aunque luego lo quisieron probar otro par de veces y también les explotó, pues aquello truncó su programa de ir a la Luna. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. No single space project in this period will be more impressive to mankind. En 1961, John Fitzgerald Kennedy anunció en el Congreso de los Estados Unidos el compromiso de llevar un hombre a la Luna y traerlo sano y salvo. 8 años más tarde, Buzz Aldrin, Neil Armstrong y Michael Collins formaban parte de la primera tripulación de la historia con destino a la Luna.
Go Houston, you're go for landing, over. Roger, understand, go for landing, 3,000 feet. Copy. 1201. 1201. Roger, 1201. Yo recuerdo la llegada del hombre a la Luna, aunque en aquel momento yo no me daba cuenta de que estaba asistiendo a un hecho histórico, que iban a pasar 40 o 50 años sin que se repitiera, pero fue una satisfacción tremenda. Pero Estados Unidos y la Unión Soviética no eran los únicos con tecnología espacial, ya que a comienzos de los años 60, los principales países europeos se unieron para fundar la Organización Europea de Investigación Espacial, llamada ESRO. Durante los primeros años de actividad, ESRO desarrolló sus primeros satélites espaciales siempre con objetivos científicos. Ya en 1969 tenía 3 satélites en órbita y 22 experimentos en curso. Fue en 1974 cuando se crea la Agencia Espacial Europea, tal y como la conocemos hoy día con el nombre de ESA. Los avances en el diseño y construcción de los satélites espaciales europeos tuvieron un gran éxito, pero había un problema. Eran puestos en órbita por cohetes americanos, ya que por aquel entonces la ESA aún no tenía los suyos propios. De esta forma, las sondas ESRO 2 y 4, así como la EOSA 1, fueron lanzadas por cohetes americanos tipo Scout y Thor Delta. La ESA tenía muy claro que si pretendía disponer de acceso independiente al espacio, necesitaría construir un cohete propio. Europa necesitaba tener su propio programa espacial, lo que obligaba, además de a construir sus cohetes, a tener una base de lanzamientos propia. Bautizado con el nombre de Ariane, la cita para el despegue del primer cohete de la ESA se fijó para el 15 de diciembre de 1979 en la recién creada base de lanzamiento de la Guayana Francesa. Después de algunos retrasos por problemas técnicos, el 24 de diciembre despegó con éxito el primer Ariane 1. La aventura independiente de Europa en el espacio había comenzado. El Ariane 1 fue diseñado principalmente para poner en órbita todo tipo de satélites. Poco a poco, estos satélites fueron construidos de mayor tamaño y peso, por lo que la ESA necesitó de un propulsor más potente. Así fueron construyéndose paulatinamente los Ariane 2, Ariane 3 y Ariane 4. Sin embargo, salvo por la potencia de sus motores, estas versiones no diferían demasiado unas de otras en cuanto a diseño y tecnología utilizada. No fue hasta la llegada del Ariane 5 cuando la ESA desarrolló un nuevo cohete totalmente distinto a los anteriores. Sus mejoras fueron evidentes, pues aumentaba la fiabilidad, la capacidad de carga útil y al mismo tiempo disminuyó los costes de lanzamiento. Con una altura de 52 metros, el Ariane 5 está compuesto por 3 partes principales. Las 2 partes encargadas de la propulsión son iguales para todos los lanzamientos, pero la etapa superior cambia en cada misión para poder adaptarse al tamaño y características de los diferentes satélites. Esta parte es la que guarda la preciada sonda espacial que finalmente se enviará al espacio. Su diseño permite poner en órbita incluso 2 satélites a la vez, lo que convierte al lanzador Ariane 5 en uno de los más rentables del actual panorama comercial espacial. Su etapa central es la mayor de todas. En su interior se introducen 160.000 kilos de combustible líquido, que proporcionan el empuje necesario desde el lanzamiento hasta la llegada al espacio, ya que el único motor de esta etapa central funciona tanto dentro como fuera de nuestra atmósfera. Los 2 cohetes laterales aportan un importante empuje extra, pero solamente durante los primeros minutos del despegue. Una vez agotan su combustible, se separan del resto del cohete y caen al mar mediante unos paracaídas.
En un principio fueron pensados para ser reutilizados, pero la exhaustiva revisión a la que deben someterse una vez son rescatados del mar hace más barato y seguro construirlos de nuevo para cada lanzamiento. La eficacia de este sistema de propulsión mediante 2 cohetes laterales de combustible sólido es muy alta. Por este motivo es también utilizado por el Shuttle de la NASA. En el norte de Sudamérica, en la Guayana Francesa, se encuentra la base de lanzamientos espaciales de la ESA. Desde aquí despegan la totalidad de las misiones europeas no tripuladas. Esta base de lanzamiento y el Ariane 5 hacen de la Agencia Espacial Europea una de las más rentables y fiables de la actualidad. Pero el Ariane 5 no fue diseñado para enviar astronautas al espacio. En la actualidad, los astronautas europeos utilizan lanzadores soviéticos del tipo Soyuz con capacidad para 3 tripulantes. El cohete Soyuz 2 es la versión más moderna de esta familia de lanzadores rusos, cuyos primeros despegues se remontan a la carrera espacial de los años 60. La estrecha colaboración entre la NASA y la ESA permite que en numerosas ocasiones el transbordador espacial Shuttle transporte astronautas europeos al espacio. El Shuttle es más grande que la nave Soyuz, ya que tiene cabida para una tripulación de hasta 7 astronautas. Llegar a ser astronauta no es fácil. La disciplina en el entrenamiento y la exigencia en conocimientos cada vez más especializados hacen de esta profesión una de las más exigentes. Mucho ha cambiado el perfil del astronauta actual comparado con el de aquellos pioneros de los años 60. Por aquel entonces prácticamente todos eran pilotos de prueba militares. Los aviones experimentales de Estados Unidos eran probados por esta clase de pilotos en vuelos tremendamente arriesgados. En esos años, la NASA necesitaba personas que fueran capaces de pilotar bajo las peores condiciones posibles, ya que maniobrar y volar por el espacio en esa época resultaba siempre arriesgado. El propio Neil Armstrong tuvo que saltar en paracaídas durante un ensayo del simulador del módulo lunar, solo 2 meses antes de que pisara la Luna. Tanto en uno como en otro bando, los candidatos a astronautas tenían que ser sometidos a duras pruebas para simular las mismas condiciones de un vuelo espacial. Todo era diseñado y utilizado prácticamente por primera vez, con el enorme riesgo que esto significaba. Fueron los años de los grandes logros en la astronáutica mundial. Tuvieron lugar las primeras órbitas con astronautas en el interior de aquellas naves, sin apenas espacio. Transportados por unos cohetes aún en desarrollo, aquellos hombres fueron héroes para sus países. Se realizaron los primeros paseos espaciales para confirmar que los trajes de los astronautas podían resistir las duras condiciones del espacio exterior, un lugar en el que la diferencia de temperatura entre el Sol y la sombra es de 240 grados centígrados. Los modernos vuelos espaciales poco tienen que ver con los de los años 60. El perfil del astronauta actual es muy distinto
Y ya no hay que ser un superhombre para volar al espacio. Actualmente los viajes espaciales son una utilización. Actualmente los astronautas van al espacio en su viaje para hacer experimentos, para llevar a cabo la exploración del sistema solar, para desarrollar nuevas tecnologías y por lo tanto ha cambiado muy sustancialmente la manera de tanto prepararlos, claro, como seleccionar a las personas. Ahora se prima mucho más los conocimientos profesionales, la ingeniería, la ciencia, incluso la medicina también, y ha variado mucho el espectro de profesiones de los astronautas. En las réplicas de los laboratorios espaciales, el astronauta debe familiarizarse con los instrumentos que usará para realizar los experimentos científicos en el espacio. Hoy en día, el astronauta desempeña principalmente trabajos de laboratorio en ingravidez, por lo que debe conocer a fondo cada sistema de ensayo científico, además de los protocolos de vuelo de la nave. En los vuelos espaciales se espera precisión absoluta, puesto que no se puede hacer ensayos. El vuelo espacial solo va una vez y por lo tanto lo más duro de una preparación de un astronauta suele ser la cantidad de repeticiones que hay que hacer para alcanzar solo un poquito más de precisión. Y eso pues hace que tenga uno que estar tengo que hacer muchos viajes a diferentes sitios, en Houston, Rusia, y allí repetir otra vez lo mismo que hiciste antes, pero un poquito mejor, y nunca se quedan contentos contigo. Hay que desarrollar una serie de habilidades básicas. Una de ellas es manejarse en ingravidez, claro está. Hay que hacer algo de preparación en ingravidez y eso se puede hacer de un par de maneras. En Europa pues, se hace bastante hincapié en la preparación dentro de una piscina, que bueno, tiene sus diferencias, pero también tiene sus similitudes con el espacio. Pues estás como flotando y aprendes a manejar aparatos en ingravidez e incluso dentro de naves espaciales. En el interior de la piscina del centro de entrenamiento de la ESA en Alemania, los astronautas se entrenan simulando exactamente los mismos trabajos de su futura misión. Este entrenamiento bajo el agua es fundamental para aprender a moverse durante los paseos espaciales y es lo más parecido a la ingravidez del espacio que se puede obtener en tierra. El astronauta europeo Thomas Reiter se prepara para realizar un paseo espacial junto con su compañero, el americano Jeff Williams. Con un volumen considerable y un peso en tierra de 88 kilogramos, colocarse estos trajes no es tarea fácil. Son piezas exclusivas de alta tecnología, ya que además de proporcionar movilidad suficiente, deben proteger al astronauta de las extremas temperaturas del espacio, así como de posibles impactos de peligrosos micrometeoritos. Los trabajos que los astronautas deben hacer en el espacio están rigurosamente planificados. Estos consisten en el mantenimiento de elementos externos clave de la nave espacial, sustitución de sistemas averiados y colocación de elementos nuevos. Un paseo espacial puede durar 7 agotadoras horas, aunque el récord está en casi 9 horas de trabajo ininterrumpido. Se trata de un increíble entorno laboral en el que lamentablemente no hay mucho tiempo libre para disfrutar de él. Cuando estás en la estación, pues existen momentos en los cuales hay tiempo libre, tampoco muchos, es verdad, pero lo importante de esos momentos es tratar de aprovecharlos bien también y tener un poquito idea. Hay que mirar a la Tierra, hay que ver los amaneceres, hay que obligarse a uno mismo a tener un momento en el cual apagas las luces de dentro de la nave, ves un amanecer bien visto y lo grabas perfectamente en el cerebro, porque quizás otra vez pasa lo mismo, tengas tanto trabajo que no tengas otro momento.
Estamos entrando en una cápsula Soyuz de diseño soviético. Se remonta a los años 60, pero actualmente sigue totalmente operativa para poder transportar astronautas al espacio. Como podéis ver, sus dimensiones son realmente reducidísimas. Tiene capacidad para 3 tripulantes, los cuales deben soportar una postura exactamente igual a esta durante 2 días hasta llegar a la estación espacial más grande que jamás se ha construido. Un enorme mecano del tamaño de un campo de fútbol orbita nuestro planeta a 26.000 kilómetros por hora. La Estación Espacial Internacional, más conocida como ISS, es actualmente el único lugar del espacio habilitado para permanecer durante largos periodos de tiempo. Desde aquí, a una altura media de 340 kilómetros, la ISS sirve como laboratorio espacial y plataforma de estudio permanente de nuestro planeta. Sobrevolando el Océano Atlántico. La ISS cuenta por el momento con 4 laboratorios, más los módulos de suministro de energía y soporte vital necesarios para los astronautas, que ya permanecen de forma continuada en su interior. Entre otras aportaciones europeas a la estación, la ESA tiene su propio módulo laboratorio, bautizado con el nombre de Columbus. El Columbus es el módulo de la ISS más grande fabricado por la ESA. Sirve como laboratorio para experimentos en ingravidez y tiene cabida para 3 astronautas de forma simultánea. Se le calcula una vida útil de 10 años, durante los que la tripulación de la estación realizará miles de experimentos científicos sobre el comportamiento de la vida en ingravidez o física de fluidos, entre otros. El Columbus comenzó su viaje hacia la ISS a bordo del transbordador Atlantis en febrero del 2008. Contact confirmed. Con la ayuda del brazo robot del Atlantis, el Columbus fue acercado lentamente a su punto de unión con la estación. Estas tareas de ensamblaje son muy delicadas y requieren laboriosos paseos espaciales por parte de los astronautas para completar el acople del laboratorio. El Columbus está totalmente operativo, permitiendo a los científicos europeos el acceso a resultados de experimentos imposibles de realizar bajo la influencia de la gravedad terrestre. Aquí está el suministro de comida, las rojas son las que vienen de Rusia, las azules son las que vienen de Estados Unidos. La ISS necesita ser reabastecida periódicamente. Además de los alimentos para los astronautas, se necesitan recambios y sistemas mejorados para el propio mantenimiento de la estación. Esta tarea de reabastecimiento la realiza la nave denominada ATV, o Vehículo de Transferencia Automatizado. Transportado en un cohete Ariane 5, el primer ATV despegó el 9 de marzo del 2008. Esta nave de abastecimiento es fabricada por la ESA y no lleva tripulación alguna. Se trata, por tanto, de una nave totalmente automatizada, asistida desde el control de vuelo ATV de la ESA en Toulouse. El hecho de no necesitar de astronautas para su manejo simplifica enormemente cada misión. En su interior, el ATV transporta hasta 7.700 kilogramos de carga útil, que deberá llevar a la estación cada 17 meses aproximadamente. En su última fase de acercamiento, el ATV es guiado por medio de sensores láser capaces de acoplarlo a la estación espacial con una precisión de 1,5 centímetros. A pesar de la altitud a la que orbita la ISS, el rozamiento que ésta sufre con las capas altas de nuestra atmósfera la frena hasta hacerla caer algunos cientos de metros por día.
Los motores del ATV impulsan periódicamente a la estación espacial, elevándola hasta su altura de órbita natural, cumpliendo de esta forma con su segunda función en el espacio. Sin este impulso, la ISS acabaría cayendo tanto que terminaría desintegrándose en la atmósfera terrestre. El ATV puede permanecer hasta 6 meses acoplado a la ISS, pero una vez sea cargado con residuos, se separará para caer a la Tierra y desintegrarse de forma controlada al entrar en nuestra atmósfera. La Estación Espacial Internacional es en la actualidad nuestro refugio espacial más alejado de la Tierra, el único lugar donde podemos permanecer durante largos periodos de tiempo. Pero, ¿podemos llegar a establecernos en otros planetas? Hoy por hoy, Marte sería el único candidato posible. Su parecido con la Tierra ayudó a que fueran muchos los que pensaran en la posibilidad de encontrar vida en su superficie. Marte es el único planeta de nuestro sistema solar en el que podemos pensar establecer bases científicas permanentes. No es tan frío como los planetas que están muy alejados del Sol, ni tampoco tan caliente como lo son Venus o Mercurio. Y además, lo más importante, Marte es el planeta más cercano a nosotros. Resulta, por tanto, tentador pensar que sea posible la existencia de vida en Marte. Exactamente eso fue lo que pensó el astrónomo americano Percival Lowell. Lowell, durante los primeros años del siglo XX, realizó observaciones del planeta Marte con un telescopio muy similar a este, observaciones en las que él creía haber una red de canales construidos por civilizaciones de marcianos. Desde su observatorio en Flagstaff, Arizona, Lowell observó Marte durante años. Creyó ver una red de finas líneas oscuras que cruzaban el planeta, a las que atribuyó un origen inteligente. Pensó que eran canales construidos para transportar el agua de los polos a los desiertos del Ecuador, e incluso se publicó la noticia de esta construcción en la prensa de la época. Pero Lowell se equivocaba. Hasta la fecha hemos enviado con éxito 18 sondas espaciales a Marte. Las que orbitan el planeta son capaces de fotografiar su superficie con mucha más resolución que la obtenida por los más modernos telescopios. Ninguna de ellas ha visto los canales de Percival Lowell. Otras tienen como función aterrizar en su superficie. Dirigidas desde la Tierra a 60 millones de kilómetros, estas sondas han descubierto la presencia de hielo en Marte y pruebas de que hace tiempo hubo grandes cantidades de agua. Estos descubrimientos hacen pensar que en el pasado Marte pudo ser un planeta habitable. Hoy en día conocemos lo suficiente acerca de la historia de Marte y de la historia de nuestro planeta y de la vida en nuestro planeta como para pensar que quizá en Marte, hace unos 3.500 millones de años o 3.800 millones de años, quizá pudieran darse las condiciones para que existiera vida en la superficie del planeta. Esa vida definitivamente se ha extinguido. Hoy en día no vemos restos de vida allí, o al menos vida como la conocemos, o al menos vida con las propiedades que tiene un ser vivo tal y como lo vemos en la Tierra. Sin embargo, sabemos que la subsuperficie de Marte tiene cantidades importantes de agua. También sabemos que la subsuperficie de Marte está en algunos sitios calentita, lo suficientemente calentita como para que ese agua esté en estado líquido. Y sabemos que el agua en estado líquido juega un papel fundamental para sostener, mantener y permitir que la vida funcione. Y eso es importantísimo que lo constatemos. Es importantísimo porque nos dice mucho acerca de la vida futura en el planeta Tierra, nos dice muchísimo de nuestro pasado como seres vivos y nos dice muchísimo de lo que podríamos esperar como respuesta a la pregunta de ¿existe vida en otros lugares del universo? Aún pasarán varias décadas antes de que el hombre pise la superficie de Marte. Será un viaje extraordinariamente complejo y aún estamos lejos de poder realizarlo. Sin embargo, estamos ya pensando seriamente en él. La ESA, junto con otras agencias espaciales, ha desarrollado ya un programa para estudiar la viabilidad de la exploración humana en Marte. Con la tecnología actual, tardaríamos unos 7 meses en llegar y otros 7 meses en volver a la Tierra.
Pero la tripulación deberá esperar en Marte hasta la fecha apropiada para iniciar su viaje de regreso. En total, una misión tripulada a Marte duraría como poco 2 años. Pero para llegar a Marte es necesario que antes volvamos a la Luna. La ESA estudia la necesidad de disponer de bases espaciales permanentes en la Luna para conocer las reacciones del cuerpo humano a largas estancias en gravedad baja y bajo la influencia de la peligrosa radiación cósmica. Solo cuando demos este paso, estaremos preparados para dar el primer salto del ser humano a otro planeta. Pasará mucho tiempo antes de que el hombre explore por sí mismo todo nuestro sistema solar. Hasta entonces, debemos conformarnos con enviar sondas espaciales que exploren en nuestro lugar. Por el momento, han conseguido llegar hasta los planetas más alejados y peligrosos. Dirigidas desde la Tierra, estas sondas deben sobrevivir sin fallos a las condiciones más adversas que existen para una máquina: el viaje al espacio exterior. El espacio exterior es un medio atípico, especial, en el que tenemos que centrarnos en una serie de fenómenos físicos. Fundamentalmente la vibración durante el lanzamiento, el mantenimiento de la temperatura durante toda la misión, y debemos tener un cuidado especial a las radiaciones, a las de partículas cargadas. Esta radiación produce efectos muy importantes en los equipos electrónicos, efectos que yo dividiría en 2 grupos. Unos efectos acumulativos que van produciendo una degradación y otros en las partículas de alta energía que pueden dañar un equipo electrónico en un momento determinado. Imaginemos una misión como Rosetta. La misión Rosetta, que desde su lanzamiento hasta que llega a su destino final pueden pasar 8, 9, 10 años. Los efectos acumulativos de la radiación pueden producir que en el momento en el que tenemos que hacer uso de estos equipos no funcionen. Por lo tanto, tenemos que tomar medidas a la hora de diseñar estos equipos para que sean capaces de compensar estos efectos acumulativos de la radiación. La sonda Rosetta comenzó su viaje en marzo del 2004 y no llegará a su destino hasta el 2014. Cuando lo haga, habrá recorrido la increíble distancia de 1.000 millones de kilómetros para contactar con el cometa Churyumov-Gerasimenko 67P. Esta misión de la ESA llevará a cabo el más detallado estudio jamás realizado sobre el núcleo de un cometa. La segunda parte de la misión consistirá en enviar una pequeña sonda que aterrizará en la superficie del cometa. Deberá anclarse firmemente, ya que la gravedad de esta roca helada de tan solo 4 kilómetros de diámetro es muy baja. Será la primera vez que se fotografíe y se estudie in situ la superficie de un cometa. Si tiene éxito, los datos recogidos por Rosetta serán únicos, ayudándonos a entender mejor el funcionamiento de este tipo de astros errantes, viajeros ocasionales de nuestro sistema solar. Pero para funcionar y poder comunicarse con la Tierra, estas ondas espaciales necesitan energía. El funcionamiento de una sonda o de un satélite es fundamentalmente utilizando la electricidad. Es el método habitual. Y esa electricidad la tiene que obtener pues, normalmente de 2 maneras. El más cómodo, el más sencillo con la tecnología que tenemos es sin duda el de los paneles fotovoltaicos, los paneles solares. Los paneles fotovoltaicos se pueden utilizar cuando tenemos suficiente radiación solar, pero hay casos en los que obtener esa energía no es posible. Y fundamentalmente hay 2. El primero es cuando el satélite tiene que estar en órbitas muy lejanas, imaginemos Júpiter o Saturno, ¿no? Es el caso de Huygens-Cassini, donde fue necesario reforzar a los paneles solares por medio de unas pilas atómicas. Hay otro caso en el que también ocurre, si tenemos por ejemplo pues el típico rover o nave que ha de moverse en la superficie de un planeta o satélite. En esos casos no siempre está disponible también la energía solar o es insuficiente y es habitual que estén dotados también de una pila atómica. Star 40 is just
En octubre de 1997 despegaba desde Cabo Cañaveral uno de los cohetes no reutilizables más potentes que existen, el Titán 4B Centauro. En su interior se encontraba la sonda planetaria Cassini-Huygens. Diseñada conjuntamente por la NASA, la ESA y la Agencia Espacial Italiana, Cassini-Huygens ha sido una de las misiones planetarias más fructíferas de todos los tiempos. Su objetivo: estudiar durante al menos 4 años el planeta Saturno y aterrizar en su mayor luna, Titán. La enorme distancia a la que se encuentra Saturno de la Tierra hizo necesario que Cassini-Huygens utilizase la asistencia gravitatoria de otros planetas para acelerarse y conseguir así la velocidad necesaria. El primer acercamiento fue con Venus, más tarde con la Tierra, y por último el gigante Júpiter la catapultó hacia Saturno a 118.000 kilómetros por hora. Esta nave está formada en realidad por 2 sondas, Huygens de la ESA y Cassini de la NASA. Cassini permanecerá 4 años en órbita alrededor de Saturno. Huygens tendrá una misión especialmente arriesgada, pero de un valor científico sin precedentes. 7 años después de su lanzamiento y tras haber recorrido 1.500 millones de kilómetros, Cassini-Huygens llegaba por fin a las cercanías de Saturno. Cruzó con éxito los peligrosos anillos de Saturno, formados por cientos de miles de rocas heladas, para colocarse en una órbita estable. Constató que las rocas más grandes formaban los anillos más externos. Cassini-Huygens nos envió las imágenes más detalladas que tenemos de los anillos de Saturno, revelando formas y estructuras totalmente desconocidas hasta la fecha. Cinco meses después de llegar a Saturno, la pequeña nave Huygens se separó de Cassini para comenzar su verdadera misión: aterrizar sobre Titán. El escudo térmico de la pequeña Huygens tuvo que soportar durante la entrada en la atmósfera de Titán temperaturas de hasta 1500 grados centígrados. Poco después, desplegó con éxito sus paracaídas para comenzar un descenso de casi 2 horas entre nieblas de nitrógeno y metano a 200 grados bajo cero. Era la primera vez en la historia que una nave intentaba aterrizar en un astro de nuestro sistema solar exterior. A las 11 horas y 27 minutos del 14 de enero del 2005, Huygens se quedó inmóvil. Había aterrizado con éxito sobre Titán. Esta pequeña sonda europea consiguió mostrarnos el aspecto de un mundo hasta entonces desconocido. Las ondas planetarias pueden alcanzar incluso los límites de nuestro sistema solar, pero no más lejos. Para estudiar los astros más alejados, como las estrellas o las galaxias distantes, utilizamos los grandes observatorios astronómicos. Estos telescopios gigantes se encuentran instalados en los lugares con los cielos más limpios de la Tierra. Sin embargo, incluso desde aquí, la atmósfera terrestre supone a menudo un problema que limita la nitidez y alcance de sus imágenes. Solo había una solución para eliminar este problema de forma radical: llevar el propio telescopio al espacio.
A pesar de que el telescopio espacial Hubble fue lanzado en 1990, un error en su espejo principal lo mantuvo inactivo hasta 1993. La reparación del Hubble en órbita fue un verdadero éxito. 2 equipos de astronautas se turnaron para realizarla en un total de 35 horas y 28 minutos de paseos espaciales. Una vez reparado, este telescopio, construido conjuntamente por la ESA y la NASA, fue capaz de transmitir desde el espacio imágenes hasta 5 veces más detalladas que las obtenidas por los telescopios terrestres. Los astrónomos europeos tienen en el Hubble una herramienta única para estudiar el universo. Sin embargo, este observatorio espacial está muy solicitado. De las 1000 propuestas de observación que reciben al año, solo 250 son aprobadas para disponer del Hubble. Los resultados de una de estas propuestas iban a dejar atónitos a los astrónomos. Se propuso que el Hubble fotografiase durante más tiempo del habitual una de las zonas más vacías del cielo. En la imagen obtenida, los astrónomos pudieron contabilizar hasta 3000 galaxias. Muchas de estas galaxias surgieron tras la denominada Edad Oscura, el lapso de tiempo en el que las primeras estrellas comenzaban a calentar e iluminar el frío y oscuro universo. Estas imágenes del Hubble han significado una nueva era en la cosmología observacional, formando nuestra visión más real del espacio profundo más lejano. Estudiar los lugares más alejados del universo no debe hacernos olvidar lo más cercano. La visión que los astronautas tuvieron del mundo que habitamos significó para muchos de ellos una especie de reencuentro con este acogedor y frágil planeta. Habitamos un mundo dominado por una naturaleza que hasta no hace mucho seguía su curso natural de evolución. Sin embargo, el hombre ha sido la única especie animal capaz de alterar ese curso, poniendo en peligro lo único que nos es insustituible para perdurar: la salud de nuestro propio planeta. Nuestro ritmo acelerado y no respetuoso con el medio ambiente puede tener serias consecuencias en un futuro no muy lejano. Durante los últimos años estamos presenciando cómo las zonas heladas de la Tierra van disminuyendo cada vez más deprisa. Esto incluye también a los glaciares de las cordilleras montañosas, como la que en este preciso momento estamos sobrevolando. Las consecuencias a escala global son todavía pequeñas, pero se cree que empeorarán con el paso de los años. Para conocer la evolución de estos cambios, necesitamos estudiar la Tierra desde el espacio con satélites como el Envisat, uno de los satélites de estudio climático más completos que en este momento se encuentra en el espacio. El satélite de la ESA, Envisat, es el más grande de todos los satélites de observación terrestre jamás construido. Lanzado al espacio en 2002, dispone de sofisticados instrumentos ópticos y de radar para proporcionarnos una continua observación y monitorización de los continentes, la atmósfera, los océanos y los polos. La visión que el Envisat tiene de la Tierra desde 800 kilómetros de altura nos aporta innumerables datos sobre su estado de salud. Gracias a sus continuas y periódicas mediciones, podemos saber que el hielo del Ártico se desvanece más rápido de lo que indicaban las peores previsiones. Uno de los radares del Envisat es capaz de medir con precisión el grosor de la capa de hielo. Este instrumento nos mostró en el verano del 2007 los hielos del Ártico retrocediendo hasta límites totalmente insospechados. A pesar de tener cascos rompehielos, por el momento los barcos no pueden cruzar el manto helado del Ártico debido a su considerable grosor.
Pero que las rutas mercantes puedan navegar de Asia a Europa, desplazándose sin necesidad de romper el hielo, es solo cuestión de tiempo. Además de aportar datos científicos, Envisat actúa en muchas ocasiones para nuestra propia seguridad. Es capaz de prever grandes tormentas y medir con precisión la altura y dirección del oleaje, así como el estado de los océanos. Sus instrumentos también detectan focos de incendios de gran magnitud, proporcionándonos datos valiosos sobre su desarrollo y las consecuencias que tendrán para el medio ambiente. Cuando los bosques se queman o se talan indiscriminadamente, estamos perdiendo la mejor máquina natural de crear oxígeno y consumir CO2. Los grandes bosques y las selvas son un eslabón fundamental para un correcto equilibrio en nuestro planeta, que el satélite Envisat vigila de cerca. Gracias a Envisat, la ESA proporciona los datos e imágenes necesarios para detectar catástrofes ambientales. Este satélite constituye una gran contribución al esfuerzo internacional por comprender mejor los cambios que está sufriendo nuestro planeta. La tecnología espacial nos aporta los datos, pero sabemos que no es suficiente. El género Homo lleva 2,5 millones de años viviendo en el planeta, a través de sus distintas especies que han evolucionado en estos 2,5 millones de años, adaptándonos por selección natural como los demás animales. Pero nosotros nos estamos adquiriendo nuevas capacidades como hacer herramientas, el fuego, el lenguaje, el alfabeto, una tecnología sofisticada que empieza a intervenir sobre la tendencia evolutiva y los ciclos de nuestro planeta, poniendo en muchas ocasiones en peligro la evolución de las especies en el planeta, incluso la nuestra. Hemos entrado en una situación de crisis muy importante y que debemos ser conscientes y entenderla. Estamos en una crisis cíclica de nuestro sistema de vida, que es la revolución industrial y la revolución científico-técnica. Estamos en una crisis sistémica, este sistema ha agotado su poder de socialización y estamos en una crisis de especie. Se habla muchísimo en nuestra sociedad de crecimiento sostenible. El crecimiento sostenible sería probable y plausible con un grupo de homínidos que no tuviéramos la capacidad tecnológica y que fuera menos numeroso que el actual. Con el grupo de homínidos actuales y con el tipo de crecimientos que tenemos, esto no es sostenible. Tenemos que dejar que no sea al azar el que contribuye a los cambios, sino que sea la lógica la que los facilite. Cambiar lógica o introducir la lógica, desterrar el azar, nos permitiría tener esta nueva conciencia que necesita el planeta para ir hacia adelante. Lo que digo yo es que tenemos que responder a la aceleración que nosotros estamos dando a través de aumentar nuestra conciencia de especie, es decir, utilizar la energía eficientemente para que esto sea posible, adecuar el consumo de manera que sea responsable con el propio progreso y consciente, relacionarnos de otra manera que nos permita, sin la movilidad que tenemos, tener la misma eficacia organizativa, etc. Es un cambio de forma de ser y de existir, y eso lo permite la tecnología. Ya la tecnología permite hacer este cambio, pero como tenemos un cerebro de primate jerárquico, poco solidario, que no es eficiente energéticamente, hay una contradicción entre nuestra evolución humana y el carácter primate que tenemos como organismo vivo en el planeta. Deberíamos cambiar y aumentar nuestra conciencia de especie para adaptarnos y hacer adquisiciones que contribuyen a que podamos navegar durante mucho tiempo en el sistema solar, en nuestra nave, que es el planeta Tierra.
Nuestra tecnología espacial nos permite soñar con bases en la Luna o viajar a Marte. Hemos construido una estación espacial con capacidad para que 6 astronautas residan de forma permanente. Pero no debemos olvidar que hoy por hoy, nuestro único refugio en este inmenso universo sigue siendo un pequeño planeta azulado. Por ahora, no hay más lugares donde poder ir.